Buenas noches, queridos compañeros y compañeras. Hoy les hablaremos sobre todo lo que tiene que ver sobre la educación a distancia y qué es la educación a distancia. Tenemos aquí la educación a distancia. Es una modalidad de enseñanza y aprendizaje que adapta aproximadamente con unos 200 años. Cuando surgió la educación por distancia, por correspondencia, pero que ha ido adquiriendo una importancia mundial en las últimas 4 décadas, debido a que se ha convertido en una pieza clave de la implementación de procesos de la democratización de la enseñanza. A través de esta modalidad educativa han podido acceder a la educación de personas que por sus ocupaciones laborales o por las dificultades de trasladarse a los centros de estudios habían quedado excluidos de las mismas o otros aspectos que son importantes, que han podido hacerse a la misma realidad o a través de la educación a distancia. Es la realidad de la formación permanente en una época en que es extraordinaria la velocidad en que se produce y se hace obsoleto el conocimiento, generando la necesidad de actualización, ya sea permanente, de la fuerza laboral. Esta modalidad educativa ha permitido esa actualización de los empleados sin que las empresas vean sacrificados parte de sus horarios. Procederemos a hablar aspectos que caracterizan la comunicación a distancia. Distintos autores han definido la educación a distancia a partir de una serie de aspectos que sean inherentes a la misma y que permiten diferenciarlas de la educación convencional. Veamos algunos. En primer lugar, tenemos la educación a distancia. Es una modalidad educativa fundamentada por un conjunto de actividades y recursos didácticos, puesto a la disposición del estudiante para que aprenda de forma autónoma y siguiendo su propio ritmo en el lugar y el momento elegido por él. En el segundo, nos encontramos que en este sistema educativo el alumno aprende por sí solo, con la ayuda de unos medios de textos como los videocassettes, el audio y la computadora, etc. El protagonista de su propio proceso educativo, de él depende el éxito del proceso del aprendizaje, a partir de la responsabilidad, el esfuerzo y la creatividad y la motivación. Pasamos a la siguiente parte. La organización o institución encargada de ofrecer este tipo de educación tiene la responsabilidad de elaborar y poner a disposición de los participantes y recursos didácticos que tengan una estructura que lo haga aprendibles, a distanciar que los contenidos de textos estén organizados de forma que tal el participante se sienta la presencia del propio profesor. Hablaremos sobre este autor, Desmond Keegan o Florentino Sanz, 1994-1995. Él define la educación a distancia a partir de algunos elementos que según a él identifican el saber. Tenemos la separación del profesor y el alumno, que la distingue de clase cara a cara. La influencia de una organización educacional
que la distingue del estudio privado. Tenemos también el uso de los medios técnicos, usualmente impresos, para unir profesor-alumno y ofrecer contenidos educativos del curso. La provisión de una comunicación bidireccional, del modo que el estudiante pueda beneficiarse y aún iniciar el diálogo, lo que distingue de otros usos de la tecnología educacional. Pasamos a la siguiente. La enseñanza de los estudiantes, como los individuos, y raramente en grupos, con la posibilidad de encuentros ocasionales, con los propósitos didácticos y de socialización. Tenemos otra parte, la participación en una forma más industrializada de la educación basada en la consideración de la enseñanza a distancia. Se caracteriza por división del trabajo, mecanización, automatización, aplicación de principios organizativos, control científico, objetividad de la enseñanza, producción masiva, concentración y centralización, aprendizajes autónomos e independiente y privado. A esta modalidad educativa pertenecen todas las formas que nos implican la presencia continua e inmediata de profesores y alumnos. En el aula, el alumno se encuentra a cierta distancia del profesor, ya sea durante la mayor parte o incluso todo el tiempo que dure el proceso de enseñanza y aprendizaje. En otras palabras, en este sistema de enseñanza, el contacto cara a cara entre el profesor y los alumnos, y en un espacio, el aula, y en algunos casos escasos o totalmente inexistente. Esto permite identificar la modalidad educativa a distancia como la semipresencial o a través de contactos directos entre los profesores y alumnos, con cierta frecuencia y totalmente a distancia. Cuando estos contactos no se producen y las tutorías se realizan a través de los medios tecnológicos, ya sea por el teléfono, correo electrónico, etc. Aquí tenemos las ideas para recordar la educación a distancia. Este sistema de enseñanza, basado más en el aprendizaje independiente y flexible, propiciado por un conjunto de medios y recursos didácticos que generan una comunicación. Una comunicación bidireccional que sustituye la interacción personal en el aula y profesor y el alumno. Ahora vamos a las diferencias, que es un tema muy importante. Entre las diferencias de la comunicación sincrónica y sincrónica, empezaremos por la comunicación asincrónica. Entre los múltiples usuarios, en el caso de que el mensaje esté dirigido a un grupo de personas, como es el caso de un foro de discusión en una página web, tenemos la comunicación sincrónica. De usuario a usuario. Si se trata de conversaciones personalizadas y simultáneas, como una llamada por Skype, tenemos ejemplos de la comunicación sincrónica. Son las llamadas telefónicas, videoconferencias y reuniones en persona, los cuales son variedades de este método de comunicación. Tenemos el ejemplo de la comunicación asincrónica, que es una parte más diferente a la sincrónica.
Tenemos que son el correo electrónico, el mensaje en la telefonía móvil, el wiki, el portafolio, el blog y la web quest. Bueno, la web, ya saben. Tenemos los medios de comunicación e interacción, que son muy importantes, los cuales son las facilitaciones presenciales, el teléfono, la videoconferencia, el correo electrónico, la plataforma virtual en la que se vaya a utilizar ya sea tareas o trabajos, las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, y tenemos los medios que son didácticos. Son el canal a través del cual se hacen llegar los participantes de los contenidos educativos para ser aprendidos de manera independiente en el lugar y tiempo establecido por ellos. Tenemos en estos medios, son los que logran desarrollar una potencia de cada alumno, ya que facilitan la construcción de aprendizajes significativos al propicia que los estudiantes sean quienes deben resolver esos problemas, descubrir, buscar, organizar informaciones, sintetizar, etc. Los medios didácticos pueden ser impresos, audiovisuales o en formato digital. Las asignaturas pueden soportarse en un solo material didáctico o está estructurado en un sistema de multimedia. En estos casos, creados de forma que el participante pueda aprender por sí mismo. Algunos de los medios didácticos que utiliza la UAPA son el texto de autoestudio, los textos convencionales y las guías didácticas. Tenemos el CD-ROM y la plataforma virtual. Reflexiones sobre la educación a distancia. La sociedad y el conocimiento demandan nuevas formas de enseñanza, siendo que la educación a distancia es la mejor que adapta a las necesidades actuales, en un tiempo en el que el estilo de la vida y las situaciones laborales que se presentan así lo demandan. En tal sentido, la educación a distancia encierra algunas características favorables, cuyo énfasis se fundamenta en la interrelación no presencial entre el maestro y el alumno. La separación física de ambos en tiempo y espacio, la comunicación a través de interacción no física que se da por medio de unas herramientas, de las tecnologías de información y de las comunicaciones. Tenemos lo anterior. Permite que un alumno desde cualquier punto geográfico, con la guía de un maestro o tutor, pueda realizar sus actividades de aprendizaje como ritmo propio o autonomía, para reportar las evidencias de aprendizaje a este tutor a través de variadas formas de construcción del conocimiento y de utilizando los diversos medios tecnológicos de que dispone. Son muchas las formas de ver esta realidad de la educación a distancia. En tal virtud, en el presente trabajo se ofrece algunas reflexiones de panorama característico de la misma y su relación con la enseñanza y el aprendizaje. Desde la perspectiva de los actores, haciendo énfasis en los ambientes de aprendizajes y las participaciones de estudiantes y tutores, quienes realizan directamente la interacción, ya que cada uno de ellos tienen sus formas de ver y valorar y apreciar esta innovación educativa. Procederemos
a ver unos videos que son muy importantes. Bueno, me han dicho que se ha acabado. Esto ha sido por hoy, compañeros y compañeras. Espero que les haya gustado la explicación sobre la educación a distancia, las características, los medios y todo lo que tenga que ver abarcado con la educación a distancia. Pasen buenas noches. Gracias.